buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política Mate al Rey. Una jornada absolutamente luctuosa ha precedido a este programa. Tomamos conocimiento del sensible fallecimiento de la periodista Francisca Sandoval en la ex posta central de Santiago, quien no me cabe duda debe ser considerada no solo la primera periodista asesinada en el ejercicio de sus funciones después de José Carrasco Tapia en 1986, en un marco político absolutamente distinto, sino que además en un contexto político a diferencia de lo que ocurrió en la época con José Carrasco, en un marco político absolutamente complejo, confuso, y en el que el flamante gobierno de Boric ha tratado de plantear este hecho como una cuestión puramente accidental, como un hecho de delincuencia común, que plantea el problema de seguridad en los espacios públicos y el control de las armas, cuando en realidad estamos en presencia indudablemente de un crimen político, como hemos venido sosteniendo desde el 1 de mayo, hecho en que Francisca Sandoval fue asesinada. Y esto nos obliga a partir con este programa dedicándole esta emisión a la compañera Francisca Sandoval sobre temas sobre el cual nos despediremos oportunamente en las condiciones normales y habituales de realización de este programa. ¿Cómo estamos, Sergio? Aquí estamos, tenemos un poco de frío, hay un poco de sueño y también alguna gota de tristeza que me las trato de sacar, pero ahí golpeado un poco por la muerte de una periodista tan joven que está entregada a informar lo que los medios oficiales callan. Y cuando ya no pueden callar a los medios alternativos, envían sicarios simplemente a callarlos con balas. Al parecer se empieza a hacer una norma que los gobiernos actuales empiezan a externalizar la represión más dura y en vez de involucrar a agentes del Estado que pudieran ser perseguidos por violación a los derechos humanos, empiezan a hacer uso de este sicariato de tal forma que no se hacen responsables o tratan de no aparecer responsables políticos frente a un crimen que realmente ha golpeado fuertemente a la sociedad y que empieza de alguna forma a destruir el apoyo social que en algún momento tuvo el gobierno y las ilusiones de algunos sectores. Eso Bueno, sería mi opinión. en efecto, claro, este hecho no es en absoluto circunstancial o un hecho accidental, se da en el marco de una ofensiva generalizada que desde el mismo 1 de mayo el gobierno de Boric ha perpetrado en contra de todo movimiento. Un par de días después se han realizado desalojos de vendedores callejeros en el centro de Santiago, se ha provocado allanamientos masivos en distintas poblaciones en el país. Han sido desalojados los obreros de la petrolera ENAP, los subcontratados que fueron desalojados de una toma en el ingreso de la planta, y una serie de otros hechos, la muerte de un comunero mapuche también en Tirúa, que dan cuenta de que estamos en presencia en realidad de una ofensiva represiva que aparece rubricada también por esta idea de este nuevo estado de excepción de emergencia intermedio, ¿no? Creo que es la denominación que han tratado de ponerle, que no es otra cosa más que la incorporación de las Fuerzas Armadas del Ejército, en particular en tareas de control de orden público, rasgo inconfundible de un régimen que avanza hacia formas dictatoriales de dominación. Pero bueno, estamos en una edición, en un formato humanamente hablando, Sergio, de este programa. Este es un programa especial. Tenemos una invitada que viene de España. Ella es doctora, es médico y además tiene una dilatada trayectoria política. Actualmente fue parlamentaria en su país y actualmente milita en una organización que se llama Coordinación de Núcleos Comunistas. Es la compañera Ángeles Maestro. ¿Cómo estás, Ángeles? Muy bien, encantada de hablar con vosotros y de acercarme un poquito a Chile, país que no conozco, desgraciadamente. Varias veces estaba a punto de ir, pero al final se canceló el viaje. Así que bueno, encantada de escuchar
vuestra forma de hablar, que me gusta mucho, y un pueblo que además para mí es especialmente, forma parte de mi, yo qué sé, de mi identidad política más grande, porque yo empecé a militar en el Partido Comunista de España en la clandestinidad todavía, cuando el golpe de Estado de Pinochet en 1973, y para mí fue en fin, una sacudida que todavía permanece, ¿no? Porque hay muchas cosas, bueno, no es cuestión de hablar de eso ahora, pero hay muchas cosas que tenemos en común, el pueblo chileno y los pueblos del Estado español, en relación con la dictadura, con la transición y con muchas cosas que has dicho ahora en relación con el mundo en que vivimos. Pero vaya, yo creo que será ocasión de que lo hablemos con Ucrania, esta contrarrevolución preventiva que están imponiendo los grandes poderes del mundo con carácter general. Sí, bueno, yo suscribo lo que dice Ángeles. Hay un rasgo, además, digamos, de los rasgos comunes a todo país capitalista, eh, siendo además España una potencia submetropolitana, pero no un país semicolonial o atrasado como Chile, a pesar de esas enormes diferencias. Hay una serie de elementos que yo comparto, digamos, que tienen que ver con tradiciones políticas muy parecidas. Para los chilenos, la definición respecto de la Guerra Civil Española es también uno de los primeros elementos de formación política, y particularmente respecto de lo que significó la política de Frente Popular, la cuestión del fascismo, y las tareas que se plantean a la Revolución Obrera en Chile. Hay un elemento común entre la tragedia de la Guerra Civil y la tragedia de la Unidad Popular. Eh, Y tenemos muchas otras cosas en común, licenciado. No se olvide también de los grandes éxitos en las radios AM están totalmente controlados por los cantantes españoles. Exactamente, bueno, en el caso ¿Para qué de hablar de Rafael y José Luis Perales, que es el claro, éxito de los éxitos? ¿No? él sigue escuchando a José Luis Perales, lo fue a ver, además cuando vino acá en Santiago, así que era un seguidor estricto de este músico español, que a Sergio Ricci le encanta mucho. Pero bueno, el objeto de ¿Quién este es él? programa, más que el tratar estas cuestiones que hemos señalado, es una cuestión que resultó candente desde hace casi 2 meses ya, que es la guerra que actualmente tiene lugar en Ucrania. Este hecho ha sacudido la lucha de clases mundial y ha instalado en el corazón de Europa el fantasma de una guerra, y una guerra convencional de alto alcance en el que se encuentran comprometidas potencias que tienen además armamento nuclear, y en la que inconfundiblemente está presente de un lado la voluntad de la OTAN de establecer un dominio sin contrapeso sobre lo que fuera el bloque soviético, y que actualmente no es más que la esfera de influencia de la Federación Rusa, y del otro lado también la necesidad de Putin de establecer un control sobre aquello que considera de alguna manera su patio trasero, ¿no? Que es Ucrania. En ese contexto se desenvuelve actualmente un conflicto que tuvo una cobertura muy importante y que misteriosamente se ha ido hundiendo en las arenas de la nada, y este importante conflicto militar que ha tenido de manera invariable un desarrollo bastante importante, ha ido desapareciendo de los medios de comunicación. Y por eso también es nuestro interés de conversar contigo, Ángeles, un poco para ir ubicándonos de la manera como en Europa se está viviendo este importante conflicto. Muchas gracias. Voy a respetar, por supuesto, la pregunta, pero quiero señalar, por si lo quieres retomar, que es inevitable analizar el actual conflicto en marcha en Ucrania sin insertarlo en la enorme crisis capitalista en la que estamos. Es decir, que voy a responder a la pregunta, pero indico eso porque me parece que si no se entendería que surge de la nada el conflicto actual, ¿no?
por supuesto. Efectivamente, lo que Rusia llama la operación militar especial en Ucrania con el objetivo de la desnazificación es un cambio cualitativo en un proceso que venía gestándose desde hace mucho tiempo. Y se venía gestando en varios enfoques, ¿no? El más inmediato es el golpe de Estado en el Donbass de 2014, en una de las revoluciones de colores preparadas por Estados Unidos y por la Unión Europea. Es decir, se cambia el jefe de Estado elegido y se coloca a otra persona en su lugar con un objetivo claro, y es llevar a cabo el proceso de represión de la población del Donbass. El Donbass, a ver, Ucrania, así a rasgos generales, es un país con un alto componente agrícola, es uno de los mayores productores de trigo del mundo, y ahora la producción de trigo está bloqueada. Los propios ucranianos están impidiendo la salida de trigo por barco, ¿no? Pero tiene una zona industrial al este, que son las repúblicas, lo que ahora son las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk, que es una zona fundamentalmente minera y de fábricas metalúrgicas muy importante, muy importante. Se hablaba de que antes de la Segunda Guerra Mundial era el corazón industrial de Rusia, es decir, que estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Entonces, el golpe de Estado lleva incorporada la matanza de trabajadores y trabajadoras de Odesa el 2 de mayo de 2014, donde fueron quemados vivos en la casa de los sindicatos 150 personas encontradas muertas y 150 desaparecidos, que no han vuelto a aparecer. Es decir, que la cosa fue importante y fue ejecutada por lo que serían las milicias fascistas con diferente nombre, el batallón Azov, sector derecho, etcétera, que llevarían a cabo una penetración progresiva en todas las estructuras gubernamentales, sobre todo en el ejército, en la policía, en los cuerpos de seguridad del Estado, sobre todo, pero no solo. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Industria, es decir, hay una penetración de esas milicias fascistas que venían existiendo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la Ucrania fascista fue una aliada clave del nazismo alemán en el avance hacia la Unión Soviética, ¿no? Y estas milicias fascistas fueron especialmente salvajes. Yo recomiendo ver una película rusa, no soviética, rusa, que se llama Ven y mira, que habla precisamente de la política de tierra quemada de las tropas nazis en Bielorrusia, en Ucrania y en Rusia, con el apoyo de las milicias fascistas. Es decir, no fueron solo los nazis, eran las milicias fascistas quienes colaboraban en el exterminio, porque fue una política de tierra quemada. El objetivo nazi era vaciar el este de Europa para poder expandirse ellos. Por lo tanto, se reunía la gente en un espacio grande en el pueblo y se le quemaba viva, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta, porque lo de la desnazificación no es una palabra vacía, y el recuerdo del nazismo, que supuso más de 26 millones de muertos en la Unión Soviética y que acabó con la vida, por ejemplo, en Bielorrusia, de 1 de cada 3 personas de la población total. Es decir, estamos hablando de cantidades inmensas de asesinados, y claro que permanece en el recuerdo de la gente. Es decir, que es imposible encontrar a una familia
rusa, bielorrusa o ucraniana que no haya tenido un muerto, ¿no? Entonces, claro, el conflicto de Ucrania tiene dos dimensiones. Una, el tema, y yo creo que eso es importante para países como Chile y España, que tenemos muy, muy cerca la experiencia del fascismo. Por un lado tiene la amenaza fascista claramente apoyada por los gobiernos de la Unión Europea y Estados Unidos, tengo que decir, incluyendo el autoproclamado gobierno progresista de España, del Partido Socialista y de Podemos, que ante la falta de políticas sociales, sino todo lo contrario, lo único que agita es el espantajo de la extrema derecha, mientras está enviando armas a los fascistas de Ucrania, ¿no? Y bueno, por cerrar la pregunta, la otra dimensión es una dimensión geopolítica y estratégica evidente, y es el avance de la OTAN alrededor de Rusia y de Estados Unidos alrededor de China. Yo quiero, porque en América Latina yo comprendo que esto se ve, todo lo que tiene que ver con Europa, lógicamente se ve de una manera más lejana, ¿no? Pero hay que recordar que la creación de la OTAN se produce 6 años antes de la creación del Pacto de Varsovia. Es decir, eso es muy importante porque la lectura que se ha dicho es que se crea la OTAN para enfrentar al Pacto de Varsovia. Absolutamente falso. Se puede buscar en cualquier documento. La OTAN se crea en el año 1949 y el Pacto de Varsovia en 1955. Y se crea el Pacto de Varsovia cuando se rompen todo por parte de Estados Unidos todos los acuerdos de la Segunda Guerra Mundial acerca de la neutralidad de Alemania, y Alemania se incorpora a la OTAN. Es en ese momento cuando se crea el Pacto de Varsovia. Esto es historia, o sea, no son especulaciones, son hechos históricos, ¿no? Pero lo que me interesa resaltar ahora es que, en teoría, el enemigo de la OTAN era la Unión Soviética. Pero desde el punto de vista geopolítico, el objetivo fundamental de la OTAN es el control de Europa. Es decir, el control de Europa occidental. Y todo ello mediante el Plan Marshall, en el aspecto económico, la reconstrucción de Europa planificada y financiada desde Estados Unidos, y de lo que estamos hablando ahora en el plano militar, con una Europa sin ejército propio. Europa no tiene ejército. Los países de Europa, y hablo de España, pero podemos hablar de Alemania o de cualquier otro país, los ejércitos nacionales de los países de la Unión Europea están dirigidos, formados, organizados y armados, comprando las armas a Estados Unidos. Es decir, eso se ha visto ahora con toda claridad. No hay independencia política sin independencia militar. Entrando en ese punto, Ángeles, en ese sentido, ¿la OTAN es un frente imperialista o es un instrumento de la dominación imperialista norteamericana? Absolutamente. Yo creo que ese ha sido otra de los elementos centrales de esa crisis, porque Europa intentó el euro, se habló de un euroejército, de una política independiente de seguridad y de defensa, todo eso se habló, y ahora eso ha sido barrido absolutamente. La identidad política independiente de Europa ha muerto. En momentos en los que la guerra, como decía al principio, es uno de los aspectos centrales de la crisis capitalista, la identidad política de potencias intermedias como son la de la Unión Europea, hoy por hoy, yo creo que en análisis políticos no hay que hacer profecías porque las contradicciones son muy fuertes al interior de Europa. Porque claro, las sanciones a Rusia
Estados Unidos las decreta y las pagamos los pueblos del mundo con el encarecimiento de la energía, con el encarecimiento de los productos de todo tipo, pero especialmente en la Unión Europea, donde la dependencia del gas ruso, del petróleo ruso, de las importaciones y exportaciones con Rusia, con la gran potencia rusa, son importantísimos. Y claro, uno de los objetivos inmediatos del accionar de Estados Unidos es lo que ha conseguido, y es cancelar la apertura del gaseoducto Nord Stream 2, que está terminado, pendiente de una autorización administrativa y que debía traer a Alemania el gas ruso directamente por el mar Báltico, por debajo del mar, pero es decir, directamente sin pasar por ningún otro país. Eso es muy importante, porque los conflictos pueden hacer que el gas se corte. Y venía directamente de San Petersburgo o Leningrado a Alemania. Y esto está parado. Y claro, eso está suponiendo que en Alemania las movilizaciones son muy importantes, en Grecia también, en España no ha sucedido todavía, pero el encarecimiento de los productos de primera necesidad es espectacular, directamente por la ausencia de importaciones de fertilizantes, por ejemplo, o por el encarecimiento de la energía, de la luz, de los combustibles, etc. Es decir, hoy por hoy Estados Unidos ha conseguido su objetivo, y es poner de rodillas a la Unión Europea. Sergio tiene una pregunta. Sí. Sí, a nivel del público común y corriente, del trabajador, porque hemos visto que en Europa han hecho fuertes esfuerzos por contar una sola versión de la guerra. Digamos, se ha impedido, ya se impide la llegada de otros, se les llama medios de propaganda, lo cual es muy ridículo porque son todos los medios de propaganda, a RT y a otro tipo, a Sputnik también. A nivel de la gente común y corriente, ¿cómo ha llegado la propaganda? ¿La gente siente una simpatía por Zelensky, por el pueblo ucraniano? ¿Se mantiene alejado? ¿Considera que no es su guerra? ¿Cuál es, si tú pusieras un termómetro afuera, se lo sacaras por la ventana, olvidando a tu vecino que mete tanto ruido? Pero si te fijas en el resto de la gente le llega esa propaganda, ¿cuál es la visión? Yo añadiría otro elemento a la pregunta que hace Sergio. Se hizo público las relaciones entre Putin y el grupo Vox en España. ¿Eso ha tenido algún impacto también? ¿Cómo se vive este conflicto desde España? Bueno, en primer lugar decir, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, y es que el aparato de propaganda que controla todos los grandes medios de comunicación en el mundo occidental, digamos, en el mundo controlado por Estados Unidos y por las grandes... Todo eso recibió un entrenamiento importantísimo con el COVID. Eso a mí me parece que es muy importante. Con la financiación, el soborno de medios de comunicación, la corrupción, la censura de cualquier versión que no fuera la oficial, fue ensayada, desgraciadamente con éxito, por todos los grandes medios de comunicación y por todos los gobiernos, de manera que la versión de la pandemia COVID fuera la versión hegemónica, y cualquier otra, o fuera eliminada cualquier otra, independientemente de que viniera de grandes científicos del mundo, era eliminada o denigrada o difamada, ¿no? Eso es muy importante, porque por eso decía yo de hablar de la crisis. La estrategia del Foro Económico Mundial de control del mundo tiene un enlace directo entre la guerra, el gasto militar, la militarización de la sociedad, la represión, el fascismo y el ensayo
del confinamiento y de las políticas represivas sin ninguna base científica, y ahora hago referencia a mi profesión como especialista en salud pública, se pusieron en marcha medidas sin ninguna justificación científica, pero sí como un ensayo de control y sometimiento de poblaciones. Entonces, quiero decir algo más, y es que llamo a las personas que nos están escuchando a seguir la línea de una información que está empezando a surgir, y es la presencia de laboratorios de armas biológicas en Ucrania que han sido encontrados por las tropas rusas, y en los laboratorios de armas biológicas financiados y organizados por el Pentágono de Estados Unidos, con la colaboración de empresas farmacéuticas multinacionales como la Pfizer, como Moderna y como Merck. Es una noticia que está en desarrollo, pero animo a seguir el hilo porque ese tema me parece que tiene una trascendencia ahora que la globalización económica puede ser que esté desinflándose, pero la globalización informativa y el control de las poblaciones aumenta, ¿no? Entonces, por ir a la pregunta concreta, efectivamente la propaganda de guerra tiene su repercusión en la conciencia de la población, máxime cuando de las fuerzas parlamentarias no hay ninguna que entre en conflicto con esa propaganda de guerra. Es decir, desde Izquierda Unida, y con el Partido Comunista de España incluido, Podemos, el PSOE, las izquierdas independentistas, no hay ninguna fisura en el seguimiento de la propaganda de guerra. Y claro, eso es muy aplastante porque los grupos que estamos teniendo posiciones coherentemente antiimperialistas y antifascistas somos muy minoritarios y obviamente no tenemos acceso a los medios de comunicación. No obstante, yo creo que hay razones para tener esperanza en cambios políticos importantes. Uno viene derivado de lo que es la realidad material, y es que la presión sobre las condiciones de vida, con unos salarios de miseria, con unas pensiones muy bajas, es el sustrato histórico de los procesos de levantamientos populares. Es así, es decir, que aquí hubo una huelga muy importante de trabajadores autónomos y de pequeñas empresas del transporte y de la pesca, que no podían salir a pescar teniendo que pagar unas cantidades enormes por los combustibles. Claro, lo que han hecho es cargar el precio en los productos, y ahora son los consumidores los que estamos, y lo digo en primera persona, la subida de precios. Lo que cuentan aquí los vendedores es que en los supermercados suben los precios todos los días y a veces 2 veces al día. Es decir, me recuerda la Alemania de antes de la Segunda Guerra Mundial, con una inflación galopante y, claro, con una amenaza de estallido social que, por otro lado, como bien hablábamos antes, es lo que relaciona directamente con la presión represiva y con medidas que cada vez más se parecen. Por ejemplo, aquí que decías en relación con el asesinato de esta compañera, promovido por el propio gobierno progresista que dicen ellos, ya ha habido, el verano pasado, hubo maniobras y ejercicios conjuntos de determinadas agrupaciones del ejército, de la policía y de la Guardia Civil con objetivos de orden público. Eso en España. Es decir, que eso es lo que tiene que ver con un estallido social. Y por otro lado, el discurso monolítico, para algunas personas pues simplemente se lo tragan y ya está.
Pero hay un dato que yo quiero decir, y es que en el último trimestre en España ha descendido en 3,7 horas diarias la cantidad promedio de el tiempo que la gente utiliza en ver la televisión, ¿no? Es decir, porque eso es importante, porque claro, la televisión es 100% propaganda de guerra, ¿no? Entonces, bueno, por eso yo digo, estamos preparando movilizaciones contra la cumbre de la OTAN, que por cierto se celebra en Madrid por primera vez en la historia, el 28, 29 y 30 del mes de junio. Decir que en España hubo un referéndum para decidir la entrada en la OTAN en el año 1986, en el que la votación en contra fue muy importante y hubo comunidades autónomas como el País Vasco, Cataluña, Canarias, en los que ganó el no, pero el sí, la gente que votó sí con tres condiciones, que es la pregunta que hacía el gobierno. ¿Usted estaría de acuerdo en pertenecer, en que España se incorporara a la OTAN si nunca formara parte de su estructura militar, si nunca hubiera almacenamiento o paso de armas nucleares por el Estado español y si se redujera progresivamente la presencia militar norteamericana en España? Las tres condiciones han sido absolutamente vulneradas. Recuerdo que cuando, ni más ni menos, me refiero a lo de la estructura militar, aparte de que la OTAN y Estados Unidos dirigen el ejército español, el secretario general de la OTAN, cuando la destrucción de la República Federal de Yugoslavia era Javier Solana, miembro destacado del Partido Socialista, era el secretario general de la OTAN. Los acuerdos bilaterales con Estados Unidos, España renuncia a preguntar si hay armas nucleares o no, con lo cual, bueno, no sabemos. Y por otro lado, la presencia norteamericana es obviamente cada vez mayor, teniendo en cuenta el valor geoestratégico de la península ibérica, que nos hace ser una plataforma de bombardeos a África, a Oriente Medio, ahora para Europa del Este. Y disculpa, Gustavo, que se me olvidó lo que tú preguntaste. Tenía que ver básicamente con una cuestión que es bien importante, digamos, la información que a nosotros nos llega sobre la situación en Europa en particular está obviamente filtrada por la prensa norteamericana y da la impresión de que España no es una excepción. Vale decir que existe la idea de que en la guerra está en juego de alguna forma los valores democráticos, los principios de una sociedad libre y que en consecuencia lo que debería hacer España es ponerse al servicio de la causa de la OTAN y que en definitiva es la causa norteamericana. Me llama especialmente la atención que, al igual que en Chile, en la totalidad del arco político oficialista con representación parlamentaria, observen una posición común. Y esto es especialmente importante respecto a los hermanos gemelos del Frente Amplio chileno, que es el grupo Podemos de Iglesias, Edregón, no sé, y compañía, ¿no? Que son Rejón ya no está más allá, se fue con eh, el Bueno, pero la creo que posición es la último. misma. La pero estamos posición es la hablando, misma. pero estamos hablando de la misma izquierda hipster Sí, que de alguna manera se ha venido planteando con los paradigmas formales o estéticos del posmodernismo como un ayornamiento, como un ajuste al día de la izquierda tradicional. Recordemos de que en 1986, si la memoria no me recuerda, gobernaba en España Felipe González y de alguna forma las bases fundamentales de la sustentación del régimen español proviene precisamente de uno de los riñones políticos de la burguesía, cuál es el Partido Socialista Obrero Español, nombre que induce a error, pero que sin duda alguna, de la misma manera como el Partido Socialista en Chile, se han transformado en piezas fundamentales, articuladoras del régimen político. Y en ese orden, eh,
yo creo que has dejado sumamente claro el papel como el régimen en España se ha instalado al servicio de las políticas imperialistas y al mismo tiempo cómo esto ha afectado diariamente, y esto es un hecho también común para Chile. Nosotros estamos viviendo uno de los procesos inflacionarios más importantes del último periodo después de la guerra, que ha llegado a cerca de un 10% en un país que tiene una estabilidad económica remarcable. Es un hecho muy significativo. De tal suerte, Ángeles, o Nines, como se te dice en la familia, como Como solimos poner, quieras, como quieras. ¿cómo, cómo se ve el desarrollo? O sea, ¿hacia dónde va este conflicto bélico y de qué manera esto se está expresando en la lucha de clases, al menos en España? Sí, yo quería solamente que Nines respondiera a la pregunta que usted hizo, que después parece que se le olvidó, licenciado. Yo estoy Perdón. preocupado más o menos Sí, sí, me cuál es acuerdo, su me he estado. acordado Ah, ¿te ahora. acordaste ahora? Del Sí, Vox, Putin, efectivamente, Bueno, sí, efectivamente. Le sí, pero en un aspecto secundario. Sí, 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 está bien. Bueno, vamos entonces con Vox primero. Sí. Vale, Eso yo lo quiero escuchar. efectivamente, la relación de las fuerzas nacionalistas con tintes de extrema derecha o de extrema derecha directamente en Europa ha sido una relación buena con Putin, es decir, con Rusia, en la medida en que tenían como objetivos compartidos eh, de cara a la galería, podríamos decir, la salida de la OTAN, por ejemplo. Ya. Es decir, Marine Le Pen en Francia, en las últimas Sí. elecciones, claro, lo ha suavizado por ver si acumulaba más voto, pero digamos que la política de cara a Estados Unidos de Marine Le Pen conectaría más con la política de Gaulle de aquellos años, es decir, de una Francia potencia nuclear con una independencia relativa. Recuerdo que De Gaulle sacó a Francia de la estructura militar de la OTAN, no así Felipe González, ¿no? Pero De Gaulle sí. O sea, Francia siempre ha tenido la grandeur de Francia y el cierto chauvinismo y el imperialismo francés. También han supuesto contradicciones con respecto a Estados Unidos. Aquí, decir que yo desconozco las relaciones de Vox con Putin, pero lo que debo decir es que Vox no se ha separado ni un ápice ni de la propaganda de guerra ni de las posiciones parlamentarias, probablemente porque en el caso de Vox prima la alianza con el fascismo. Es decir, el fascismo, la presencia de mercenarios internacionales procedentes de organizaciones fascistas luchando en Ucrania junto con el batallón Azov o el sector derecho, las organizaciones fascistas, es importante. Es decir, que me parece que en este momento, la extrema derecha más radical se aproxima más a, a sus homólogos fascistas ucranianos que a lo que pueda suponer un entendimiento con Rusia, producto, yo creo, que más que de otros temas ideológicos, producto de una tendencia que en estos momentos se está manifestando con claridad y una potenciación de la defensa de las estructuras nacionales, digamos. Es decir, la defensa de los intereses propios de cada país frente a otros intereses supranacionales o extraterritoriales como los que pretende imponer Estados Unidos al resto del mundo, ¿no? Me preguntabas sobre la previsible, por el previsible desarrollo del La guerra. conflicto. A ver, hay dos tendencias
que, bueno, están en marcha conjuntamente y que depende de cuál de ellas prevalezca, ¿no? El cerco de la OTAN a Rusia, recuerdo que en 1991 la OTAN prometió a Gorbachov, después del hundimiento de la Unión Soviética, que la OTAN no se expandiría ni un centímetro hacia el este. Rusia se lo creyó y destruyó el Pacto de Varsovia. A partir de entonces, 14 países del este, cada vez más cerca de Rusia geográficamente, están incorporándose a la OTAN. El último ha sido o serán Finlandia y Suecia, aunque no eran no eran de la ex Unión Soviética, pero eran países neutrales cuya neutralidad forma parte de los tratados internacionales de después de la Segunda Guerra Mundial y que están saltando en pedazos en este momento, ¿no? Efectivamente, la decisión de Rusia, que yo creo que ha sido mostrada documentalmente, que no ha sido más que un anticipo a los planes que tenía Ucrania de enfrentar, o sea, de atacar el Donbass. Bueno, aunque lo han venido atacando, eso yo creo que es bien conocido, no insisto en ello, 14.000 muertos en los 8 últimos años con bombardeos de la población civil por parte del ejército ucraniano y Ucrania, ¿no? Entonces, pienso que la posición de Rusia no es expresión solamente de Rusia. Es decir, el intento de Estados Unidos de dominar el mundo, uno de cuyos pivotes fundamentales, como decía antes, era el control de Europa occidental, está viéndose seriamente socavado por un fracaso económico muy importante en Estados Unidos, que a su vez tiene la contraparte de una potencia militar absolutamente descomunal, como bien sabemos y sufrimos, ¿no? Pero hace tiempo ya que los países del BRICS, que China, han establecido alianzas no solamente económicas, sino políticas y también militares. Es decir, ya no solamente, es decir, está India, está China e India, curiosamente, países con conflictos importantes y que, sin embargo, son capaces de convivir. Pakistán, Irán, Siria, es decir, son países muy diversos que no tienen un aglutinante ideológico, pero sí que tienen como aglutinante fundamental un respeto bien forjado por los intereses nacionales de cada uno de los países y el interés común de no tolerar la hegemonía militar, económica de Estados Unidos. Ese es un tema muy importante que Estados Unidos está planteando con toda claridad cuando en los últimos documentos internos de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos señala a la OTAN como el frente atlántico de Estados Unidos, es decir, digamos, la misión de enfrentar a Rusia, Estados Unidos se la adjudica a la OTAN, pero se reserva el ataque a China. Es decir, por eso decía, hay dos líneas en desarrollo. Una es la pérdida de la hegemonía militar, económica de Estados Unidos, que podría llevar a una multipolaridad con una entente más o menos tensa, pero que llevara a la coexistencia pacífica
con todas las entre comillas que tiene la paz en el capitalismo, porque ahora mismo hay un montón de países en guerra, es decir, y la inmensa mayoría con hilos movidos de Estados Unidos, como decíais antes, ahora es más interesante para Estados Unidos hacer las guerras subcontratadas, con Al-Qaeda, Estado Islámico, el Daesh, diferentes, o en este momento Ucrania es una guerra subcontratada por Estados Unidos. Por ejemplo, Ursula von Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, dijo: continuaremos la guerra hasta el último ucraniano. Llamo la atención sobre esa frase. Continuaremos la guerra hasta el último ucraniano. Eso, si hubiera un mínimo de dignidad en Ucrania por parte del gobierno, tendrían que haber saltado. Es decir, yo no sé si fue un acto fallido desde el punto de vista psicoanalítico, pero realmente muestra, es decir, hasta qué punto Ucrania es el anzuelo, es el pretexto y es el instrumento que está pagando el pueblo ucraniano. La Ucrania antifascista lo está pagando y el pueblo ucraniano en general, de unos intereses que no tienen nada que ver con los intereses del pueblo de Ucrania, ¿no? La otra tendencia es terrible y es un tercer conflicto mundial que tendría, eso es muy importante tenerlo en cuenta, una vez más tendría como principal escenario el suelo europeo, es decir, Estados Unidos no solamente subcontratan las guerras con mercenarios, sino que las sitúan fuera de su territorio, es decir, el escenario de la guerra sería Europa y obviamente contemplaría la utilización de armas nucleares, ¿no? Por daros un dato concreto acerca de la militarización, no solamente de la represión, sino la militarización concreta, es que países como Alemania, que hace mucho tiempo, bueno, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, eliminaron las levas generales, es decir, el servicio militar obligatorio, están hablando ya públicamente de reincorporarlo, y en España también. No está la decisión tomada, pero es algo que empieza a oírse, obviamente en el escenario de una guerra de grandes dimensiones que pudiera plantearse. Pero ¿en qué medida esas tendencias de militarización forman parte de un esfuerzo bélico serio? De hecho, hace poco leí una nota que decía que son 106 segundos los que separan los misiles rusos de las principales capitales europeas, ¿no? Los misiles atómicos, que son un tipo de misil de una nueva tecnología que es absolutamente inabarcable para las defensas antiaéreas tanto norteamericanas como de la OTAN, digamos. O sea, se trata de un armamento que sería definitorio en términos militares. Pero no es menos cierto que el armamento nuclear tiene un papel a veces sobreestimado, porque de la misma manera que la ametralladora a fines del siglo XIX fue signada como aquel elemento que iba a poner fin a la guerra porque son armamentos absolutamente desequilibrantes, en el caso del armamento militar también las armas operan siempre en un entorno social vivo, y no en un laboratorio abstracto, de tal suerte que estas cuestiones tienen más un efecto intimidatorio que de otra manera. ¿En qué medida? Porque me quería meter un poco sobre la situación del movimiento obrero, el movimiento de los trabajadores en Europa, digamos. ¿En qué medida estos esfuerzos belicistas desarrollados bajo la necesidad del imperio del gran capital han generado algún tipo de resistencia? Porque muy probablemente estos rasgos militaroides tienen que ver no tanto con un esfuerzo bélico inmediato al menos, sino más bien con una necesidad de generar disciplina social. Para ponerlo en términos futbolísticos, digamos, ¿hay fervor patriotero en este momento en España o existe una tendencia de independencia por parte de los trabajadores al ver cómo sus condiciones materiales de vida se ven amenazadas como el resultado de esta misma política? ¿Qué es lo que domina en este momento? ¿La tendencia, digamos, a la militarización, la tendencia imperialista, llamémosla de corte fascista, dentro del entorno de la vida en España?
y en Europa, o estas tendencias de independencia de clase y de expresión, digamos, de autonomía por parte de los trabajadores? Mm, No hay una respuesta clara en este momento, porque yo creo que los procesos están en desarrollo, ¿eh? Ya, Es decir, puedo decirte que no hay un fervor patriotero, ya. aunque la propaganda, como por ejemplo el que se desarrolló cuando todo el conflicto con Cataluña, donde proliferaban las banderas y todo eso, ¿no? Eso no está produciéndose claramente, la negativa es clara. Aunque la propaganda de guerra, de la criminalización de Rusia y en concreto de Putin, igual que pasó con Saddam Hussein o Milosevic o Bashar al-Assad o Gaddafi, es decir, eso es la propaganda de guerra al estilo de los seriales, de las fotonovelas, pues identifica en una persona el conjunto de todos los males de la manera más simplista y Infantil. más ridícula, ¿no? Villano invitado parecía antes en las seriales de Batman, decía villano invitado y ponían la foto del villano invitado. Aquí funciona igual. Claro. Es verdad. Pero lo otro todavía no está producido. Tened en cuenta, no sé si en Chile es igual, que lo que llaman las grandes centrales sindicales, comisiones obreras y UGT en el caso de España, son estructuras de los aparatos del Estado. Es decir, son estructuras que siguen exactamente las políticas del gran capital y las políticas del poder. Es Burocracia decir, sindical clásica. ¿eh? Burocracia sindical clásica. Sí, absolutamente, absolutamente, pero hasta dimensiones terribles. No son capaces de movilizar a los trabajadores porque la experiencia de traiciones obreras casi la ha vivido cada gran empresa, cada gran sector de la producción, es decir, eso es terrible. Aún así, queda gente honesta dentro de comisiones obreras por la historia, Marcelino Camacho, la lucha contra la dictadura, eso pesa. Igual que decías antes con las siglas PSOE. Lo que pasa es que, claro, eso cuando realmente obedece a políticas que son las políticas del poder, las siglas y la historia son elementos funcionales a la anestesia social y a que la gente no sea capaz de discernir, nunca mejor dicho, de dónde le vienen las balas, del enemigo ni quién es el enemigo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, como decía antes Gustavo, el, la realidad es obcecada. Y claro, los gastos militares ya se han anunciado, porque España, como el resto de la Unión Europea, está mandando masivamente armamento a los fascistas ucranianos. Y eso está saliendo de los gastos sociales. Ya se han anunciado recortes en sanidad, en educación, en las pensiones y en otros servicios Perdón públicos. una pregunta que te interrumpa. ¿El apoyo militar que presta España va directamente a esos grupos fascistas? A ver, eso es importante analizar el ejército ucraniano. ¿Qué es el ejército ucraniano? La cantidad, es decir, es que Ucrania es un país, digamos, en el cual la tradición histórica, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, Sí. la experiencia soviética y la alianza cultural, lingüística con Rusia es enorme. Entonces, claro, quien ha promovido el enfrentamiento entre Ucrania y Rusia, claramente son los sectores fascistas, que como decía, son herederos directos de los nazis ucranianos de la Segunda Guerra Mundial, Stepan Bandera y todos ellos. Ujú. Claro, donde se concentra ideológicamente el sector más potente antirruso dentro del ejército ucraniano son las fuerzas de extrema derecha. En el resto hay muchas deserciones
hay mucha evasión de las deserciones del ejército y huidas para no formar parte de las Fuerzas Armadas. No digo que sea por motivos ideológicos, sino, bueno, pues porque valorando el riesgo-beneficio de ir a una guerra, pues si no sientes que tu familia, que tu casa, que tu país esté en peligro, pues el salir corriendo siempre es una opción, ¿no? Entonces, claro, lo que ideológicamente está sosteniendo al ejército ucraniano son los grupos fascistas Ya. directamente. En ese sentido, ya, en ese sentido. Claro, Bien. claro. Y además los que han recibido y los que están siendo entrenados directamente por la OTAN y los que están siendo Sí. armados por la OTAN. Es decir, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Porque, a ver, en Ucrania, a pesar a que nos dicen que es un paraíso de la democracia, en el último tiempo se han prohibido 11 organizaciones políticas, entre ellas el Partido Comunista, el Partido Socialista y las juventudes de ambos partidos y de otros sectores. Se ha asesinado directamente a representantes políticos proclives a las negociaciones con Rusia, a buscar una salida pactada, a buscar una salida negociada al conflicto. Es decir, cada día que pasa, como en toda guerra, los sectores más potentes ideológicamente, y claramente son los sectores de extrema derecha en Ucrania, son los que están dirigiendo el proceso. Clarísima. En detrimento de otros sectores, pues que es que en Rusia, por ejemplo, la cantidad de gente ucraniana que iba a estudiar a las universidades o al revés, que venía, es decir, que son fronteras geográficas, culturales, lingüísticas, de historia común y de historia común antifascista. Eso es muy importante. Nosotros aquí y en Chile supongo que ha parecido la negación de la lucha antifascista durante la guerra civil y la dictadura formó parte de la transición y sigue presente. Es decir, por daros un dato, en España se calcula que existen 200.000 personas asesinadas que siguen en las cunetas de las carreteras. Poco a poco los del pueblo van intentando conseguir subvenciones para desenterrarlos. Yo en un pueblo que me es muy cercano estaba hace poco, en Semana Santa, los fusilamientos están en cada cuneta. Y eso está negado, eso está oculto. Pero en Rusia no, ni en Bielorrusia, ni en la Ucrania antifascista. Es decir, eso yo creo que es muy importante. Es decir, que efectivamente Putin ni es Lenin, ni la Unión Soviética es Rusia, ni nada, ni Rusia es un país socialista y los intereses económicos, empresariales, capitalistas, son muy fuertes. Pero la identidad antifascista y la memoria histórica de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial tiene una presencia no solamente muy fuerte, sino creciente y que abarca a las generaciones jóvenes, que es muchísimo más importante. No es una cuestión de un relato de los viejos que se acuerdan de lo que pasó. Eso Ángeles, es muy importante. Sergio Risenberg tiene una pregunta. Sí, 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 no, solamente para respaldar lo que decía Ángeles, que incluso de todos los que nombraste que habían, eh, digamos, pedido ingreso a la OTAN, Putin también contaba que él pidió con Rusia entrar a la OTAN, así que no es no es Yo no un sé si era una angelito. broma o lo hizo en serio, porque Bueno, él estaba muy enojado al comienzo del conflicto y por lo que había hecho la OTAN, porque decía que a él siempre lo deberían haber tomado como un socio y no haber hecho la guerra que habían hecho. Entonces, claro, el sí, muchacho sí, no es de los trigos muy limpios tampoco. no, desde luego. Y además yo creo que también la evolución
de Rusia desde la época Gorbachov a Yeltsin. El otro día me contaba una amiga rusa que no tiene nada que en fin, es una mujer normal, no tiene ni ningún compromiso ni ningún tipo de formación política. En temas políticos es más bien ignorante, ¿no? Digo por situarlo, que no es una mujer... No, amiga tuya. Está bueno. Ojalá Sí, que no vea el eso sí, programa. es buena Ojalá que no vea el persona programa. y muy apreciada por mí. Y me contaba que la gente en la calle, para hacer un sinónimo de la palabra criminal, sitúan a Gorbachov y la palabra crimen como la perestroika. Ni siquiera a Yeltsin, a Gorbachov. Es decir, esa es la percepción que tiene la gente de la calle en Rusia del desastre que supuso la caída de la Unión Soviética, ¿no? Eso a mí me llama mucho la atención porque revela que hay cosas muy diferentes que en Rusia han permanecido y que además yo creo que ese es otro tema muy interesante que yo quiero investigar, del cual no puedo dar todavía resultados. Y es que todo este cerco occidental hacia Rusia y China, lógicamente, debe estar cambiando la influencia relativa de los grupos del poder dentro de los gobiernos respectivos. Es decir, tanto dentro de Rusia como de China, incluso dentro del Partido Comunista Chino, hay magnates y hay gente que tira hacia la mejora de las relaciones con Estados Unidos y con Occidente, es decir, que manda a sus hijos a estudiar a universidades de Estados Unidos, que tiene inversiones directas en las grandes empresas multinacionales norteamericanas y claro, tanto en Rusia como en China, o sea, hay fuerzas contradictorias que tiran hacia diferentes relaciones. Claro, la agudización de las contradicciones, y la más gorda de ellas es la guerra, está haciendo que la pérdida relativa de influencia de los sectores pro-occidentales, pro-Estados Unidos, pro-OTAN, estén perdiendo fuerza interna, tanto en Rusia como en China. A mí me parece que ese proceso que también afectará seguramente a otros países de los BRIC, pero que es especialmente manifiesto en Rusia y China, me parece que es uno de los elementos importantes a seguir. Yo por lo menos es una línea de trabajo que apunto porque me parece que es muy importante, porque todo proceso político, hasta en la Alemania fascista, había intereses internos dentro, que eso es algo que solemos olvidar, ¿no? Sí, Bueno, digo por aquí, sí, ¿no? el problema es Olvidamos que a veces, la que a veces presencia, están los fachos y los más fachos. sí, no, la contradicción como un elemento de dinámica histórica, ¿no? La contradicción. Olvidamos, tenemos a ser, digo por aquí, ¿no? Más allá de que seamos ateos, la cuestión de blanco o negro del maniqueísmo católico, cuando los procesos son procesos de dinámicas de cambio, ¿no? Y eso es lo que importa porque es lo que señala la dirección, ¿no? Ángeles, para ir cerrando esta entrevista que ha sido muy interesante, eh, Corta la he encontrado, yo, licenciado, yo la te quería hacer entrevista. una pregunta respecto a cuál es el llamado que hace tu organización, la Coordinación de Núcleos Comunistas, eh, a los trabajadores españoles, a los trabajadores europeos en general, frente a este conflicto. ¿Cuál es la convocatoria? O sea, se hubiese que hacer un titular o mandar un telegrama, ¿no? No al espacio sideral, sino que a los trabajadores del mundo. ¿Cuál es el llamado que ustedes están haciendo? Pues mira, el llamado concreto es a identificar algo que solo la clase obrera puede hacer, y es el origen común de todo el sufrimiento evitable que cae fundamentalmente sobre los trabajadores y trabajadoras y sobre las capas populares. Es decir, la unidad esencial
del origen de todos los desastres que nos caen en los trabajadores. Por eso, en ese sentido, la crisis general del capitalismo que está sufriendo en estos momentos, la más grande de su historia, tiene dimensiones de incremento de la explotación, de incremento de la represión y del control social. No han renunciado a todos los pasaportes de vacunación, al QR, al control digital de los movimientos económicos y físicos de los trabajadores como elemento de la represión y de control social. La vinculación con la guerra, la vinculación con la negación de la memoria histórica, la vinculación con la desarticulación de las organizaciones revolucionarias que aspiran, porque es la única posibilidad de salvación de la humanidad, y es que la clase obrera, los sectores oprimidos, se conviertan en sujeto político de la revolución a escala internacional. No hay otra esperanza. Cuanto más tardemos en empezar a dar pasos políticos y organizativos para que la independencia de clase se sitúe con claridad frente al poder criminal que tenemos y analizar sus contradicciones, porque eso es muy importante. El poder es muy fuerte, lo que tenemos enfrente es enorme, pero tiene contradicciones, luchas internas que pueden favorecer lo que en la experiencia histórica se ha manifestado, que los momentos de grandes crisis, incluso la gran crisis que supone la guerra, son momentos de oportunidad para los procesos revolucionarios, porque son procesos de desestabilización del poder y en los que mucha gente que no veía qué es lo que tenía delante, cuál es su enemigo, puede verlo con mucha más claridad. Así que, bueno, los momentos son complicados, pero hay que decir que precisamente los momentos que anuncian grandes tormentas son momentos positivos para quienes sabemos que del capitalismo no se puede esperar más que barbarie, miseria y muerte. Don Sergio Rice, ¿tiene usted alguna pregunta? ¿Algo que se le haya quedado en el tintero? No, yo tendría que decir que me impresiona, Ángeles, porque igual siempre hay un corazón optimista. Quizás la contradicción también puede ser, lo hablábamos porque bueno, nuestro programa ha tratado de hacer algo así como lo que el viento no se llevó. Entonces, Ajá. invitamos a de todas las posiciones, nos interesa escuchar honestamente la otra posición. Y también invitamos a un escritor chileno, un joven, Julio Cortés, que tiene un estudio acerca del fascismo. Y él mencionaba ahí de que quizás había un problema dentro de la izquierda marxista, decía él, que es que siempre se habían preparado para que las crisis en algún momento se iban a resolver revolucionariamente y siempre tenían la esperanza de que ante una nueva crisis se abría una nueva oportunidad. Entonces él contaba que había un escritor que había escrito un libro, parafraseando el libro de Lenin, pero se llamaba El Estado y la Contrarrevolución, que, que básicamente señalaba de que los marxistas nunca se prepararon, siempre se prepararon para momentos cortos de contrarrevoluciones que finalmente la revolución volvía a pararse y avanzaba. Y quizás había que empezar a pensar de que si acaso no se va a abrir un periodo más largo de contrarrevolución. Y algunos, gente que es más negativa, que yo incluso, eh, recuerdan el tiempo de la Edad Media, el oscurantismo, que duró, fue un largo proceso y que sufrió mucho la humanidad. Yo quería agradecer a Ángeles y con digamos, el peligro y el riesgo de que nos suspendan el programa, licenciado, yo creo que habría que traerla de nuevo porque me interesa que discutamos el asunto del COVID. La gente le hace el quite a esa.
podemos colocarnos de acuerdo y llamarle otra cosa, digamos, el Pepe. Entonces hablamos del Pepe y Sí, para sí, que, muy bien. Buena para que no idea, nos, buena idea. para que no nos bloqueen, para que no nos bloqueen. Pero yo te he escuchado también algunas presentaciones, Ángel, y me parece muy interesante porque creo que hay ahí, siempre se desprestigió cualquier posición en contra de digamos, del relato oficial como una locura de conspiranoicos. Y cada vez más está llegando más información que a uno lo pone bastante nervioso, incluso las secuelas de lo que son las vacunas, el cómo han trabajado para ocuparlas como un medio de represión y de orden social, y que es algo que espero que en algún momento toquemos. Lo mismo que en los laboratorios para terminar, cuando pasa esto en las guerras y alguien dice, no, si hay laboratorios con armas biológicas, perfectamente, y es sumamente honesto pensar y lógico que uno piense, alguno de nuestros auditores piense de que pudiera tratarse de una propaganda rusa, pero fueron los mismos norteamericanos los que reconocieron a través de esta señora Nuland, Victoria Nuland, en el Congreso norteamericano, que era cierto la existencia de esos laboratorios. Inclusive ella estaba bien asustada de que los rusos tomaran posesión de ese tipo de información. Yo Bueno, un gran abrazo, Ángeles, y muchas gracias, nos has honrado con tu presencia y esperamos tenerte otra vez más. bueno, la Muchas lucha... gracias a vosotros cuando queráis, ¿eh? Y muchas gracias también a las personas si no se han aburrido en toda esta historia. no, mira, Pero bueno, encantada de haberos conocido más, ¿eh? Y saludos al pueblo chileno que nos ha hecho aprender muchísimo de su valentía, de su conciencia y que bueno, seguimos en la lucha. Y decir solamente, no es, Sergio, no es optimismo o pesimismo, es que efectivamente el enemigo es muy poderoso y si hay alguna posibilidad de victoria, que yo estoy de acuerdo contigo de que el riesgo de retroceso histórico, como tú has dicho, es enorme, es decir, la barbarie es lo que nos tienen preparado, esa oportunidad va a venir solamente de momentos en los cuales ellos mismos se ven debilitados por sus contradicciones, en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre el poderío militar del imperialismo y el pueblo chileno o los pueblos del Estado español sería absurdo. Es decir, ahora hay que contar con los enfrentamientos del enemigo. Entonces, bueno, por eso los periodos de inestabilidad no es que los esperemos, es que si se produce, debemos estar preparados. Si se produce, debemos tener una planificación, unos objetivos, una estrategia, porque son oportunidades históricas que se dan una vez y no se vuelven a dar en mucho tiempo. Bueno, uno de los grandes problemas que sacuden y torturan a la política chilena en la actualidad, para los revolucionarios, para los trabajadores, para las amplias masas explotadas, es la circunstancia de que nosotros protagonizamos un proceso, una revolución. Precisamente esa es una de las grandes discusiones que hay en Chile. Si fue simplemente un despertar ciudadano, un estallido social, como se ha denominado, o una revolución obrera, que fue lo que ocurrió en la práctica. Lo que pasa es que los obreros hacen revoluciones como pueden hacerlas. Y carentes de dirección revolucionaria, lo que hicieron fue de alguna forma eh, hacer saltar el régimen que hoy día se está reconstruyendo palmo a palmo de la misma manera como el proceso revolucionario del año 2001-2002 en la Argentina hizo caer el régimen bajo la consigna de que vayan todos y después se recicló bajo el kirchnerismo con la idea de el que vuelvan todos. Y eso fue lo que ocurrió en la Argentina y actualmente estamos viviendo las consecuencias en Argentina precisamente de esa falta de dirección. En el caso chileno este proceso está aún en ciernes. El gobierno de Boric es un gobierno que
materializa la aspiración de la gran burguesía de reconstruir el régimen valiéndose de la legitimación del orden capitalista. No otra cosa es la función que está cumpliendo actualmente la Convención Constitucional. Yo quiero terminar también diciendo sobre este espíritu, porque Risenberg en el fondo de su corazón es un antivacuna. Yo quiero decirlo, él está muy ligado al grupo de Bilderberg, digamos las cosas como son. Yo aprovecho siempre estos momentos para que nuestro público no se llame a engaño. Pero yo quisiera señalar dos cosas respecto al punto. Conviven en el A usted problema le han del dicho que es COVID. masón, licenciado, ¿eh? ¿Perdón? Se lo han dicho en los comentarios de este canal que usted, cuando aparecía con la corbatita, estaba metido en alguna logia extraña. Bueno, no. Bueno, pero eso son acusaciones propias de mentes afibradas. Pero lo que ¿Ya? quería decir yo era lo siguiente, que actualmente tenemos una, en la cuestión del COVID, solamente por señalar un punto, eh, todo hecho relevante de la lucha de clases es víctima precisamente de las clases sociales en pugna. Y de tal manera, hasta un partido de fútbol puede ser y necesariamente va a ser instrumentalizado por el régimen para llevar agua a el molino de sus intereses de clase. De tal suerte que el descubrimiento de que existan estas cuestiones detrás de los operativos de la pandemia es en realidad la constatación de que es un hecho que tiene relevancia política. El problema de fondo, a mi juicio, no tiene que ver tanto con ese hecho, porque en realidad hasta con esta conversación Bill Gates está ganando plata. Digamos, cualquier cosa que ocurra en el mundo significa que le ingresa plata a la cuenta de Bill Gates. El punto en realidad es que existe en la actualidad un entorno que impide dar cuenta de un debate político de fondo, de clase, sobre esta cuestión. Porque no es menos cierto también que para los trabajadores la existencia de un sistema de control sanitario frente a un hecho de la naturaleza, que es la pandemia, también forma parte, digamos, de los reclamos obreros, lo que no tiene nada que ver con que estas medidas se hayan aplicado, porque en Chile, al igual que en el resto del mundo, esta cuestión se ha orientado principalmente al control social. Nosotros lo estamos viendo de una manera también bastante catastrófica, con por ejemplo una de las propuestas de cambio gubernamental, que es la utilización de las Fuerzas Armadas para el control público, que ha sido denominado por este gobierno Teletubby como un estado de protección. Fíjese cómo los verbos y el lenguaje comienzan a ser utilizados en un sentido inverso de aquel que tienen en la vida social. Bueno, con la promesa de un nuevo programa para tratar este tema. ¿Cuántas vacunas se ha puesto usted, licenciado? ¿Ya? ¿4? Todas las vacunas como corresponde. Él lleva 4, él es un buen ciudadano. Yo paré en la Absolutamente. No me ha segunda porque salido y nunca me no convenzo, magnetizo, entonces... y no magnetizo nada. Eso quiero dejarlo claro. Ángeles, Y, ¿cuántas vacunas llevas tú? Yo no me he vacunado. Ah, bueno, ahí está. bien, bien. Tenemos dos Yo antivacunas. estoy, yo Muy estoy en bien. el punto medio, soy mucho más equilibrado que ustedes dos. No, no me dejo llevar por los extremos. Yo voy a Me poner las vacuné cuentas. y me paré en la mitad. Bueno, Sale una eh, quinta, se la pone usted. Ya. absolutamente. Bueno, quedamos en eso y con la promesa de una nueva invitación a Ángeles Maestro, que es una compañera que se ha expedido de una manera muy importante para contribuir al debate político, al debate político por un lado, y espero también que este programa sirva para contribuir a ir generando lazos políticos con la clase trabajadora en la lejana, iba a decir república, en la lejana España. Ojalá. Bueno, no, Ojalá. Hasta luego, muchas gracias. no, Buena no, suerte. no.